Buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que cada semana queremos acercarles a los temas de interés que ocurren en el Principado. Nuevamente les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redacción@esasturias.tv, al que pueden enviarnos sus propuestas sobre asuntos de carácter que les preocupen y también, por supuesto, su opinión sobre este programa. Verán, hoy quiero presentarles a Patricia Vázquez. Patricia es audióloga de profesión, está casada y es madre de 3 niños de 6, 3 y 1 año. Pero como comprenderán, ese no es el motivo por el que hemos invitado a doña Patricia al plató de Asturias Televisión. Y es que desde septiembre de 2015, Patricia Vázquez es la venerable maestra de la logia masónica Rosario Acuña y como tal presidió recientemente una tenida blanca abierta, que es una reunión de masones en la que se permite no solo asistir, sino también participar a profanos. Buenas noches, señora Vázquez, y bienvenida a Asturias es Noticia. Una primera pregunta elemental en este caso, y es, explíquenos un poco más eso de qué es una tenida blanca. Nosotros le llamamos tenida blanca abierta, pero bueno. Tenida blanca abierta. Una tenida blanca abierta es una reunión que hacemos en la misma estructura en la que nosotros trabajamos, que es en un taller masónico, pero es abierta al público. Pueden asistir profanos, pueden asistir masones. En el caso de la que mencionabas, tuvo lugar en el Centro Cultural Antiguo Instituto, en el Salón de Actos, y se hizo relacionándolo con el simposium de la historia de la masonería que tenía lugar en esas fechas, y asistieron 120 historiadores de la masonería de todo el mundo. Nosotros una vez al año siempre hacemos alguna para dar a conocer, que la gente vea lo que hacemos, que no es tan secreto como... Dígame, ¿qué es para usted la masonería? Para mí la masonería es una herramienta de trabajo, me permite construir, es una forma de construir un conocimiento un poco más global. Rompe un poco con la polaridad de opinión, aporta otras visiones, construyes tu ideario, ¿no? Tus valores, tu forma de entender el mundo con las aportaciones de otras personas que constantemente te enriquecen. La masonería ha sido desde su origen una sociedad hermética. ¿Por qué ese secretismo y por qué lo esotérico de las reuniones, de las tenidas? Más que secreta, nosotros decimos discreta. La masonería ha sido perseguida históricamente por todos los regímenes totalitarios. Hay muchas personas que pertenecen a entornos políticos, a otro tipo de asociaciones, empresarios, que incluso en la fecha en la que vivimos temen que de saberse que pertenecen a la masonería puedan verse perjudicados en su vida profesional o incluso personal. Entonces, de ahí deriva la discreción. Eso por un lado. Luego tiene más componentes. Esto históricamente también viene va evolucionando. Hubo muchas épocas en las que la gente no podía decir libremente lo que pensaba respecto a ningún tema. Hablaban los rojos, o sea, se hablaba en voz baja, se tenía mucho miedo a expresar opiniones de muchos temas, de mucha índole. La logia lo que nos permite es ser nosotros. Yo tengo la libertad de expresar cualquier tema lo que me mueve, lo que me preocupa, lo que me interesa, con total libertad de que nadie lo va a sacar de ahí, nadie lo va a utilizar nunca. Ahí está el secreto o la discreción. ¿Qué significado tienen rituales como entrar con los ojos vendados, caminar entre espadas, las pruebas de la tierra, el aire, el agua y el fuego, el mandil, entre otros más o menos conocidos? Para ser secreta... nosotros trabajamos a través de los símbolos. Todo lo que has mencionado son símbolos. Seguro que tienen ustedes muchos más. Seguro. Todo lo que utilizamos, todo lo que mencionas son símbolos que utilizamos para generar reflexión. Cada uno de
de los símbolos permite el trabajo, la reflexión en torno pues, a distintos temas. No hay un único pensamiento, o sea, no te podría decir una definición que sea universal de ninguno de los símbolos. Lo que pretenden es ayudarnos a reflexionar a través de la simbología. Hablemos de las tenidas. ¿Qué es una tenida? ¿Por qué se llama tenida? ¿Y qué se hace en esas reuniones secretas, entre comillas, que son las tenidas? Discretas. Discretas. Bueno, discretas. Una tenida es una reunión, es un encuentro entre masones. La diferencia fundamental entre la masonería y cualquier otro tipo de asociación... Ahí tenemos imágenes. Sí, ese es en nuestro taller, la Logia Rosario de Acuña. Ahí aparecen símbolos, yo no soy capaz de descifrarlos. Es el mayete, esa es la posición del venerable, esa es la posición del venerable. ¿La suya? Sí. Ahí se veía la figura de la Mariana. La Mariana es un símbolo de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la que preside. No sé si esto tenía mucho que ver, parecía una serie de productos. Una de las... nuestros principios son libertad, igualdad, fraternidad, entonces siempre trabajamos, esto es otra donación, se han hecho varias donaciones al Banco de Alimentos, esta es una donación que se ha hecho a un colegio público de Oviedo, nos pasaron una lista de los libros que necesitaban y se colaboró con ellos haciendo aportación. Bien, volvamos al tema que nos ocupaba. Le preguntaba qué es una tenida, por qué se llama tenida sí. y qué se hace en esas tenidas. Las tenidas son reuniones, son encuentros que se hacen dentro de un taller que tiene pues, todo el ritual, toda la simbología con la que nosotros trabajamos. En una logia nada es arbitrario, cada uno de los elementos que están colocados en posiciones concretas, lo que intentan generar constantemente es reflexión a través del ritual y de los símbolos. Nosotros trabajamos como cualquier asociación, tenemos diferentes puestos, cualquier asociación de cualquier tipo, pues puedes tener un presidente, un tesorero, vocales. Aquí tenemos otros oficios diferentes que vienen a representar pues lo mismo. Nosotros nos reunimos normalmente 2 veces al mes y allí lo que hacemos es trabajar y trabajar. ¿En qué sentido? Nosotros, una persona, cualquier miembro de la logia decide hacer un estudio sobre un tema que le preocupe, que le interese o de actualidad. Entonces se documenta, busca información, lee, trabaja su postura, porque muchas veces cuando escribimos, nosotros escribimos eso en un documento, nosotros cuando escribimos nos damos cuenta que no tenemos realmente tan elaborado el pensamiento. Y es cuando te pones en el papel y dices, yo es que sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. Entonces nosotros trabajamos sobre un documento y luego en la logia lo que hacemos es leerlo. Y eso genera un debate, que es un debate totalmente distinto del debate que puedas tener fuera, porque... ¿En qué sentido? Nosotros intentamos tener siempre una posición que no sea reactiva. Yo creo que un poco, y más con las redes sociales, que contestas en el móvil mientras vas en el semáforo, quizá tenemos menos capacidad, con tanta información, con tanta rapidez, de reflexionar realmente. Aquí tú estás escuchando, construyes tu pensamiento y transmites tu pensamiento. Y la finalidad de todo esto es que al final, cuando esto termina, yo me voy a mi casa y tengo una posición sobre este tema mucho más abierta, en la que otras personas me han dado su punto de vista, pero yo, como no estoy pendiente de contestar, de convencer, sino de aprender de ellos, al final lo que hacen es enriquecer el conocimiento de cualquier tema. Hablemos de temas más polémicos, si no le importa. Por ejemplo, la masonería desde su creación ha sido demonizada por el cristianismo. ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Le comento una cosa que está en uno de los escritos, dice que en el ritual de iniciación del grado 29, leo textualmente, el iniciado pisa y escupe sobre un crucifijo. ¿A qué le suena a usted esto? Nosotros trabajamos en rito francés.
Ese escrito, por lo que pone, es de rito escocés. Entonces no conozco el rito, pero puedo decir que me extraña mucho, porque el rito de donde viene, juran sobre una Biblia. O sea, me resulta muy chocante que a la hora de jurar o prometer lo hago sobre una Biblia y luego piso un crucifijo. No sé si es un fiel reflejo, es una forma de símbolo, no te sabría decir. Yo te puedo decir, en mi experiencia, que evidentemente esto es una carrera de fondo, con lo cual dentro de cierto tiempo pues estaré en otros grados, conoceré otros símbolos. Pero mi experiencia en esto ni se ha producido, ni nada parecido, ni nada que se le pueda asemejar. ¿En la masonería se practican rituales satánicos? No. Hubo muchas campañas de desprestigio de la masonería por parte de muchas instituciones y bueno, puedes escuchar desde eso hasta que se hacen rituales con niños, bueno, barbaridades. Todo eso es una campaña de descrédito. ¿Se puede ser masón y católico creyente de una confesión religiosa? Depende del tipo de masonería, es incluso obligatorio. Es decir, en la masonería hay un momento en el que se separan, pero existe una masonería que uno de los requisitos para poder pertenecer es creer en Dios, en la confesión que uno quiera, pero sí que tienen que creer en un ser superior. El tipo de masonería que practicamos nosotros, la Logia Rosario de Acuña, que pertenece al Gran Oriente de Francia, es absolutamente adogmática, es decir, nosotros no entramos en las confesiones religiosas. Cada uno pertenece al ámbito privado, puede decidir creer o no, puede ser católico, puede ser practicante, puede no serlo. En eso no entramos. Lo que sí que es cierto es que la Iglesia ha perseguido a la masonería, la ha desacreditado y, bueno, de hecho, es que fue antes de ayer, porque fue en el 2013, un sacerdote, un párroco francés, que se supo que pertenecía al Gran Oriente de Francia, se le exigió que eligiese religión, iglesia, masonería. Él, apelando a la libertad absoluta de conciencia, dijo que eso que no era un planteamiento que le entendiera, ni esa imposición, y según el derecho canónico fue excomulgado, fue apartado del sacerdocio. Es decir que, bueno, nosotros no tenemos ningún problema con la Iglesia. ¿Es la masonería una secta? Me encanta. Yo creo que esa pregunta, siempre que le he dicho a alguien que soy masona, siempre he tenido en mente que tenía esa pregunta en la cabeza. Lamento que me reitere. No siempre se hace, ¿eh? Pero sí que creo que ronda la cabeza porque, bueno, volvemos a la campaña de descrédito, ¿no? Yo recuerdo cuando le dije a mi madre, quise hacerlo público, nunca estuve, hay mucha gente que prefiere dejarlo en la vida privada. Yo no, siempre dije que soy masona, me parece un gran orgullo, ¿no? Cuando se lo dije a mi madre, me voy a meter en esto, tal, fue una de las que sí se atrevió a hacer la pregunta. Pero hija, eso no es una secta. ¿Y la respuesta es? La respuesta es muy sencilla. Hay dos cosas que separan, en mi opinión, yo siempre hablo, hay dos cosas que separan la masonería, o sea, que hacen que la masonería no sea una secta, que son muy importantes. La primera es que en una secta es muy fácil entrar, o sea, muy fácil entrar, y es dificilísimo, por no decir una lucha, salir. La masonería es todo lo contrario. La masonería es muy difícil entrar y, bueno, para marchar solo tienes que no venir. Y luego, perdón. No, por Dios, perdone. Y la segunda cosa es que las sectas buscan pensamiento único. Existe una figura o varias que son un líder que impone su pensamiento, su criterio, su forma de entender el mundo, y todo el mundo, no hay pensamiento crítico, todo el mundo sigue y acata. La masonería es todo lo contrario, lo que perseguimos es globalidad, diversidad, pluralidad, entendimiento. O sea, creemos que la forma de poder vivir en sociedad, de mejorar, es construir espacios donde tengamos cabida todos. Otro asunto, la masonería tradicionalmente ha rechazado a las mujeres. Eso sigue siendo así, pero ¿usted cómo lo ha vivido? Yo he tenido la suerte de encontrarme esa guerra ya ganada. Yo cuando decido entrar en masonería, decido entrar precisamente porque el Gran Oriente de Francia abre sus puertas. No será de hace mucho tiempo. Eso ocurrió en el convento de Vichy del 2010, en septiembre del 2010, y yo me inicié el 1 de diciembre de ese año, antes de ayer.
la masonería evoluciona como como parte de la sociedad, que al final es lo que es. Entonces la mujer ha tenido que abrirse paso, pues como en todo, como en la política, como en el hogar, como en la empresa. Muchas veces ha sido una lucha, pero ahí han reivindicado su posición. Lo cierto es que la Logia Rosario de Acuña siempre ha tenido una posición muy pro-mixtidad, no se entendía, muchos miembros han sido defensores de permitir la entrada a mujeres, y luego dentro de la propia obediencia ha habido mucha gente que ha peleado, porque de hecho hubo logias que, saltándose el reglamento, saltándose pues, el funcionamiento, ¿no? Decidió iniciar mujeres. Si me expulsan, que me expulsen, pero yo no estoy de acuerdo con esto, desobediencia civil, ¿no? No estoy de acuerdo con esto. Pero hay otras logias, hay otros rituales que no lo permiten, y usted lo ha podido contrastar con ellos. Sí, la verdad es que con objeto de la tenida blanca abierta nos dio la oportunidad de contactar pues, con mucha gente que se dedica a la historia de la masonería, pero que además son masones, y que son masones de esa otra corriente. Las posturas o tal y como yo entendí las posturas, es: las mujeres ya tenéis una zona de trabajo y asisten logias femeninas, existen logias mixtas, nosotros estamos muy a gusto como estábamos, que llevamos históricamente pues 300 años, o desde el siglo XVIII, funcionando así, y no queremos cambios. ¿Qué hay de cierto acerca de la influencia política que les atribuyen, y más concretamente en España, por qué ese rechazo del franquismo hacia la masonería? El tema del franquismo y la masonería, hay corrientes de opinión que dicen, hay historiadores que investigan si Franco en algún momento de su recorrido solicitó la entrada en alguna logia. Sinceramente parece ser que no existen datos documentales. Sí que se habló mucho sobre ese tema. Sí es cierto que al menos un hermano, creo que dos, eran masones. Hay quien opina que esa inquina de sentirse rechazado pues hizo que persiguiese. Bueno, yo creo que es un poco más lógico, en el sentido, cualquier régimen totalitario como Hitler, como Stalin, como Franco, no ve un enemigo en la masonería, porque finalmente nosotros lo que perseguimos es pluralidad. Y con respecto a la influencia política que en todo el mundo y a lo largo de la historia les atribuyen. Ojalá tuviésemos, esa parte nos gusta mucho a los masones, a los historiadores menos. Ojalá, la influencia la entiendo como algo positivo. Yo sí que pienso que cuando una persona que es masona participa de la vida política, como nosotros trabajamos intentando buscar consenso, intentando entender otras posturas, yo creo que pueden aportar pues, otra visión. Influencia en el sentido del lobbying de poder ni ha existido. Es que la prueba es que la masonería la han exterminado en España durante 40 años, perdón. Entonces, bueno, sí que muchos masones estuvieron detrás de la Declaración de los Derechos del Hombre, muchos alcaldes, mucha gente en política en Francia que son masones, que los ves ir a homenajes con la banda, pero de eso a un lobbying de poder que va. Volvemos al principio de la entrevista. Me imagino que a partir de esa tenida blanca abierta habrá gente que se habrá acercado pidiéndoles entrar en su logia. ¿Qué tiene que hacer una persona para formar parte de la masonería? Bueno, como te decía antes, es difícil entrar. No es que sea difícil entrar realmente, lo que pasa es que es un proceso largo. Nosotros nos pueden llamar a través de la página web, nos pueden llamar a través de alguna persona que pertenezca. Lo más habitual es que contacten con nosotros pues, a través de Facebook o de la página. Hacen una primera solicitud. Cuando se ponen en contacto con nosotros, normalmente la gente busca información. Ya si buscaste información sobre masonería, te habrás encontrado un mundo. Entonces la gente, pues, nos pasó a todos, ¿no? En su momento, estás un poco perdido, no sabes de qué están hablando. Entonces nosotros en esa primera entrevista explicamos un poco cómo funcionamos nosotros, que hay distintas obediencias, que hay distintas formas de vivir la masonería, porque la persona que realmente después solicite la entrada tenga claro
exactamente lo que está, dónde quiere estar, dónde quiere trabajar. Y si en esa entrevista vemos que encaja más o entendemos que puede encajar más en otro tipo de masonería, pues muchas veces se les ha dicho, mira, yo creo que deberías o podrías, más que deberías, hablar con estas personas de este otro tipo de masonería que quizá encaja más en tu expectativa. Si después de esa primera entrevista quieren continuar el proceso, entonces lo que hacemos nosotros son 3 entrevistas con 3 miembros diferentes de la logia, cada uno sobre una temática concreta. Luego esas 3 entrevistas, los resultados de esas 3 entrevistas se llevan a la logia, se convoca a la persona que quiere entrar, se le hacen una serie de preguntas allí y después con toda esa información, más si algún miembro de la logia tiene... ¿Preguntas como cuáles? Nosotros lo que buscamos cuando alguien llama a la puerta principalmente es saber qué está buscando. Yo creo que una de las preguntas que siempre se hacen es ¿por qué quieres entrar en masonería? ¿No? Muchas veces preguntamos sobre temas de actualidad, buscamos un poco conocer a la persona que tenemos delante. Finalmente es un proceso largo, pero así, bueno. Por último, señora Vázquez, ¿tienen previsto celebrar más tenidas blancas abiertas en Asturias? Nosotros hacemos, la logia Rosario de Acuña siempre hace una tenida blanca abierta al año. A veces por calendario pues, se hace más difícil, pero siempre intentamos tener una al año. Por tamaño, en la última, tuvo que hacerse en un salón, con lo cual hubo que desplazar todo el material de la logia al Centro de Cultura, pero normalmente lo hacemos, como el aforo no suele ser de 120 personas, pues lo hacemos en nuestro taller. ¿Cuándo cree que será la próxima? Pues la próxima tiene que ser ya para este curso, ya la hicimos, pues a partir de septiembre del 2016. Patricia Vázquez, venerable maestra de la Logia Masónica Rosario de Acuña, gracias por acudir a nuestros estudios. Y ustedes, por favor, no se vayan porque ya mismo seguimos con otros asuntos de interés en Asturias es Noticia. Ya estamos con todos ustedes aquí en Asturias es Noticia. Vuelvo a recordarles nuestro correo electrónico redacción@esasturiastelevisión para que se pongan en contacto con nosotros. Hoy vamos a hablar de la música en los bares. Hace unos días el director de Justicia e Interior del Principado, Rafael Abril, anunció que el gobierno regional cambiará la ley para que los bares puedan ofrecer conciertos de solistas y grupos. También los principales ayuntamientos asturianos han anunciado que revisarán sus ordenanzas municipales en favor de la música en vivo. Estas medidas han sido acogidas de forma dispar. Mientras que músicos y propietarios de locales que programan actuaciones están satisfechos con la futura modificación legal, los vecinos de las zonas donde hay conciertos se muestran escépticos cuando no abiertamente críticos. Esta noche están hoy con nosotros Jorge Otero, cantante, guitarrista de Stormy Mondays y miembro de la plataforma por la música en directo de Asturias. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Franqui Delgado, hostelero y presidente de la asociación Les Cuestes. Buenas noches, Franqui. Y por último nos acompaña Waldo Balbuena, de la Asociación de Vecinos Oviedo Redondo. Buenas noches, Hola, Waldo. buenas noches. A los tres, gracias por haber aceptado la invitación de Asturias es Noticia. Y la primera pregunta es para todos. ¿Qué noticia tienen ustedes de cuándo va a entrar en vigor la nueva legislación? Pues hay un periodo de tramitación que puede llevar unos 2 meses y medio, nos dijeron en la consejería. Y en principio, bueno, pues no sé, va a haber una información pública y no se prevé tampoco, pedimos una modificación muy sencilla. El Principado lo ha entendido muy bien y tampoco se prevé ni que se dilate más ni que haya ningún problema. ¿Esa información pública supone que los vecinos podrán presentar alegaciones o la gente del Principado?
los afectados, que son los músicos, así nos lo transmitieron, músicos, hosteleros y vecinos, pues escucharán sus posiciones para, en la medida de lo posible, incorporar los puntos de vista, pero bueno, tenemos constancia de que la modificación, eso que es muy sencilla. Al final toda Asturias. Se va a hacer, sí. Don Jorge, en una rueda de prensa, tras el anuncio, usted quiso tranquilizar a los vecinos asegurando que lo único que va a cambiar es que se pueda tocar en directo, al igual que otros locales ponen música grabada. ¿Nos puede concretar un poco cómo va a ser la nueva norma, en qué dirección va? Pues como te comentaba, la cosa que pedimos es muy sencilla. Hay un montón de bares que tienen la licencia que se llama de música amplificada, están ya acondicionados para poner música a un determinado volumen, pero pues, debido a la confusión de la norma del Principado, que no está redactada con suficiente claridad, los ayuntamientos estaban interpretando que podían poner música grabada y nunca en vivo. Entonces podían poner un disco a todo volumen, pero no podían tocar una flauta dentro. Nosotros lo que hemos querido es clarificar esto. De hecho, la posición del Principado, en principio, era que su ley no prohibía nada de esto. Pero para evitar un cruce de balones entre ayuntamientos y Principado y demás, accedieron a la modificación que simplemente pues queremos que los bares que pueden poner música grabada, porque están insonorizados, también puedan tener música en directo, siempre respetando los límites sonoros que ya tienen establecidos. Porque esa es otra y es una cuestión que a los asturianos nos cuesta entender por qué hay distintas normativas en los municipios asturianos. ¿No estamos hablando de un problema, hablamos de los ruidos, de salud pública? Es que lo que estábamos planteando, lo que está planteando Jorge es lo siguiente. La confusión viene de que la ley de espectáculos no tiene nada que ver con la ley de ruidos. Hay un problema que cada ayuntamiento aplica una normativa porque los locales tienen que estar insonorizados, lógicamente, pero la ley que se va a cambiar es la ley de espectáculos. La ley de espectáculos dice que la fuente sonora que emite el sonido no puede ser hecha por un músico, una persona. Sí se puede tener en un local música amplificada, pero grabada. Ahí está el problema. Había una serie, en la ley de espectáculos hay una serie de espacios donde sí se podía permitir el que un músico pudiese tocar, pero resulta que en ese listado no aparecen los bares. Ahí está el problema. Hasta lo que nosotros vamos a cambiar es precisamente eso, que los locales puedan tener, los locales que tengan después toda la normativa en cuestión de insonorización, que la tienen que cumplir, que puedan tener conciertos, que pueda haber músicos. Y a partir de aquí, ¿cuál es el papel de los ayuntamientos? Pueden favorecer más o menos, desde luego lo que no pueden es contradecir al Principado. Entonces un ayuntamiento no va a poder decir, no, pues en este pueblo no se hacen conciertos, no, eso. Pero bueno, puede ser más restrictivo o menos las ordenanzas municipales de eso, de medio ambiente, sobre ruidos, sobre... Pero bueno, la sensación con los ayuntamientos es buena, porque al fin y al cabo estamos hablando de cultura, no de ruido. Entonces, pese a que la ley del ruido afecte a la práctica de la música en directo, que además está muy bien que esté regulado, porque además los músicos también somos vecinos y también nos gusta dormir, no nos gusta ni quedarnos sordos, que hay una serie de cosas que son buenas para todos, ¿no? Sí, hablando de vecinos, Osvaldo, sí. Si yo no les he entendido mal, resulta que uno no puede tocar un instrumento que suena a 5 decibelios y en cambio sí se puede poner un disco. No se puede tocar. Bueno, no se puede tocar. Se puede es que yo creo que nosotros como asociación creo que entendimos un poco el espíritu de la ley. La modificación va a ser solamente de lo que se refiere a la ley de espectáculos del Principado de Asturias. No va a haber ninguna modificación de ordenanzas municipales. Esto quiere decir que los bares van a tener que seguir cerrando a la misma hora que cierran, van a tener que mantener los mismos decibelios, los que tienen permiso de música para tener decibelios hasta 90, los mismos, y van a tener que seguir manteniendo el mismo aforo. Quiere decir que no va a haber ninguna modificación sustancial que haga que cambie nada la situación en cuanto a lo que estaba pasando este año, el año anterior o el anterior. El hecho de que haya música en vivo dentro de un bar no modifica en nada la situación. Da lo mismo que sea música en vivo, que sea música enlatada, porque la emisión de decibelios va a ser la misma y el bar la va a tener que acatar. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que no la acate, pues será sancionado de acuerdo a la ordenanza municipal, igual que lo es ahora. No hay variación sustancial. Yo creo que nosotros como asociación entendimos el espíritu de la ley. Hay otras asociaciones que posiblemente no lo entendieron.
Por alusiones, señor Delgado, los propietarios de bares aseguran, ustedes, que un local sin música, solo con gente hablando, alcanza ya los 70 decibelios. Sí. Sin embargo, la percepción de muchos vecinos, o de algunos vecinos, es que cuando empieza la música en directo, se dispara el ruido. ¿Qué tiene que decirles a esos vecinos? A ver, el problema está, si tú estás pendiente de que del local de abajo, que no tiene una buena insonorización y que durante años te está molestando y no te deja de oír, lógicamente a cualquier vecino, como a cualquier vecino músico, le va a molestar. Lo que tiene que cumplirse es que los locales tienen que tener, evidentemente, una insonorización. Eso es que eso no hay discusión ninguna. Tienen que cumplir una normativa. Pero el problema no está ahí. El problema está cómo no va a poder haber un músico tocando hasta 90 decibelios y puede haber un aparato emitiendo hasta 90 decibelios. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el problema. Entonces, la confusión está en que se mezclan las dos cosas. Se mezcla un problema de ruidos con un problema de una ley de espectáculos que no permite que haya conciertos. ¿En qué ciudad de Europa no se permite tocar en los locales? En las de aquí. Ese es el problema. Porque hay esa persecución constante a los locales que de alguna forma estamos manteniendo la vida cultural de una ciudad. Volveremos a Europa, pero ¿usted cree que los bares asturianos cumplen la normativa en cuanto a aislamiento, supresión de ruidos, etcétera, que marca la normativa medioambiental? ¿Y ustedes están dispuestos a amonestar o a recriminar a los compañeros que no lo hagan así? Nosotros amonestar. Ahora, la labor nuestra no es esa. Pero lo que está claro es que los ayuntamientos tienen suficientes medios para saber quién es el local, quién no cumple una normativa y quién no. Eso está clarísimo. Yo creo que está claro, un par de cosas más. Los locales que más ruido hacen no suelen ser los que hacen conciertos. Es cierto que seguramente ha habido ocasiones en las que ha habido irresponsabilidad por parte de los músicos o del local, o que además los músicos, como la asociación que hemos formado hace poco, los de Oviedo, bueno, y en Gijón, una serie de asociaciones que han convergido en la plataforma, tenemos claro que los conciertos tienen que tener menos volumen, que tienen que estar más adaptados a los locales en los que se hacen. Y además, aquí todo el mundo nos está imaginando dando guitarrazos y estamos hablando de que un violinista no puede tocar en un bar ahora mismo, un flautista no puede tocar en un bar. Los estudiantes del conservatorio, si quisieran montarse un cuarteto de cuerda y amenizar los cafés de cualquier sitio de la plaza donde está el conservatorio, no pueden hacerlo. Entonces, queremos acabar con un absurdo. Y luego, por supuesto, pues oye, el que haga ruido le va a caer todo el peso de la ley igual, porque es que eso no va a cambiar. Waldo Balbuena, usted como miembro de una asociación, Oviedo Redondo, una asociación de vecinos que sufre, o por lo menos lo dicen especialmente, el ambiente nocturno o las consecuencias del ambiente nocturno, ¿están a favor del cambio legal? ¿Y es unánime? ¿Están todos los vecinos de acuerdo o no? Bueno, ahí tenía que contestarte que yo no conozco a todos los vecinos. No, pero ustedes... Entonces, no te puedo decir eso, pero sí te puedo decir que en nuestra asociación, mayormente, la gente que colabora con nosotros no tiene ningún problema porque entiende perfectamente el significado de la ley. Yo no digo que en el Oviedo antiguo no se generen ruidos. Nosotros lo que sí estaríamos en contra son de los bares que, por supuesto, están sin insonorizar, que hay muchos bares que, como van cambiando mucho de dueños por los motivos que sean, pues no reúnen las condiciones. Entonces, lógicamente, eso ya molesta, pero es que ya molesta la propia música. Ya no es que haya música en vivo o no vivo, o sea, un tocadiscos ahí ya molesta. Entonces, son bares que la gente pues tendrá que ir adecuándose a la normativa, porque la ley, como es la misma, está ahí para sancionar, pues si los vecinos denuncian tendrán que sancionarles. Entonces nosotros lo único que haremos es estar en contra de la gente que altera el orden porque altera la ley. Y ustedes como entidad pública sí denunciarán, están dispuestos a denunciarla a aquellos... Si los vecinos se quejan de una situación ilegal, por supuesto, siempre que no estén dentro del marco de la ley, sin ninguna duda. Volviendo a lo que hablábamos antes, parece que hay una queja, y esto se lo lanzo un poco a los tres, es que en la noche, y especialmente en los locales que hay música en directo, los ruidos se incrementan porque la gente sale a fumar y a charlar. ¿Por qué? ¿Por el día no pasa eso? Bueno, por el día las calles del Oviedo antiguo
antes de la normativa de las terrazas, todo hay que decirlo, estaba llenas de terrazas con gente hablando. ¿Qué pasa? Que por el día pues la gente no suele dormir. El que tenga la desgracia de tener que dormir por el día, como me pasó en ocasiones, pues estará perjudicado. el reloj de la caja de ahorros a las 11 de la mañana, que si te has acostado a las 8 es una hora muy temprana, te despierta a partir de ahí cada cuarto de hora. O sea que bueno, sí, que la gente duerme menos de día. Y, claro, los decibelios que se generan posiblemente sean los mismos de día que de noche, lo único que pasa es que de la noche es la noche. Pero las terrazas de la calle, las sidrerías, por ejemplo, generan una cantidad de decibelios bastante superiores a los de un bar, muchísimo más. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que las sidrerías no tienen medidores de decibelios, muchas tampoco están insonorizadas. Bueno, la normativa es la que es, en el Oviedo Antiguo tiene que cumplirse y, lógicamente, los vecinos lo que van a hacer es, cuando no se cumpla, actuar en consecuencia, pero mientras la gente siga cumpliendo la normativa, pues nosotros no vemos ningún motivo extraño para que no haya música en los bares e incluso en las calles. ¿Habría que insonorizar todos los locales públicos que generan ruido? Mayormente es obligatorio, todos los realmente, si cumplen la licencia, cada... Delgado, Es obligatorio. se lo digo por... Es obligatorio. Sí, es obligatorio. Todos los locales tienen que tener insonorización. Para tener licencia musical. Y aparte tienes un limitador de potencia. O sea, tienes un aparato que en el momento que los decibelios superan los 90, queda registrado y te corta el sonido. Sí, pero eso en otro tipo de locales de ocio no pasa, no hay un limitador. El limitador ahí en los que pueden hacer más ruido, es decir, en los que tienen licencia para poner música grabada, Los como que tienen... decíamos, y demás. Sí, sí. Claro, las sidrerías no, porque ¿qué vas a cortar? ¿Los Claro, grifos o...? claro. Entonces, la gente. Es lo que decía, que la gente se queja de que por la noche salgan grupos de personas a fumar fuera y que hablen. Si nos ponemos todos así... Es que también, hablando de la normativa, el primero que no la cumple es el constructor del edificio en el que viven. Claro, en el caso del Oviedo Antiguo no lo puedes culpar, pero la gente que tenga pisos nuevos y oye a los vecinos, que ¿cuánto genera con la ley en la mano camión, no podrían oírlos? El camión de la basura, ¿cuánto genera? El camión de la basura ni te cuento. Claro. De volumen. Me consta... Cuando recoge el vidrio... Sí, una de las quejas precisamente de los vecinos del Oviedo Antiguo es la recogida de vidrios. Fíjate qué curioso, lo que más se queja habitualmente la gente son las recogidas de vidrio, que meten mucho ruido, y lógicamente la recogida de los restos del botellón, que se hace a las 6:30, 7 de la mañana, que es una hora donde la gente está en ese medio sueño y es cuando más los ruidos son los que más molestan. Estamos dirigiéndonos a toda Asturias. Me consta que esa es una queja similar que sucede en Gijón, en Avilés, bueno, en Pola de Siero, en Mieres, en fin, en cualquier municipio de Asturias. Pero yo sí tengo la percepción de que de alguna manera, y no sé cuál es la solución ni si ustedes la tienen, la ley antitabaco ha forzado a la gente a fumar fuera y automáticamente eso genera un ruido, ¿no? Siempre estamos con el tema de los problemas del ruido que se genera. Hay un problema que es un problema de educación también. Claro. Y es muy fácil siempre echarle la culpa a alguien. Pero ¿cuánto genera a la salida del fútbol la gente gritando? ¿O cuánto hay problemas de educación que tú no puedes achacárselos a un local de hostelería? Por ejemplo, casualmente, todos los locales donde hay conciertos, especialmente el mío, no hay ningún problema de ruidos fuera, porque la gente precisamente cuando sale fuera ni grita, ni salen a fumar, sí, pero no hay ningún tipo de problema de ruidos de ese tipo. Salen con prisa para volver al concierto, Salen si el concierto con prisa es para bueno. volver al concierto. Y en cierta manera nosotros sí que somos responsables de educar muchas veces a la gente, sí, claro que sí. Nosotros precisamente a través de los conciertos pues hacemos que la gente, por ejemplo, se calle cuando el músico está tocando, cosa que en una discoteca eso no pasa. Lo que haces es gritar para poder hablar. Yo creo que el público de los conciertos precisamente es el que menos ruido hace a la puerta, porque si está en otra actividad, está relacionándose con la gente de otra manera, no necesita salir fuera a pegar voces ni a encontrarse con gente. Y ahora, para que la gente que nos está viendo, que se den cuenta, cuando hablamos de conciertos, imaginaros un cuarteto de cuerda, un cuarteto de música clásica. Estamos hablando de ese tipo de concierto. Claro, lo que siempre se está utilizando, y es muy manido ya, es que cuando se habla de conciertos en bares, lo primero que ves es a un rockero, a un tío con una guitarra eléctrica y una batería armando ahí, no, pero no estamos hablando de otra cosa.
Estamos hablando de música en directo, pero de cualquier tipo de música. También puede ser un cantante de ópera. Antes lo apuntaba usted, Frankie Delgado. ¿Cómo funciona el tema de la música en directo en otros países? ¿Tienen ustedes experiencia directa o al menos información? Sí. Mire, en Dublín, Viena, París, los locales donde hay mayor flujo de turismo, precisamente mantienen los conciertos en la calle, música en directo, es lo que da vida a las ciudades. Casualmente, lo que nos hizo mucha gracia en agosto, que fue cuando tuvimos el problema, es que cuando hicimos los conciertos en protesta para el cambio de la ley, hacíamos música, hubo 40 conciertos donde se hizo playback. Y ahí nos dimos cuenta del tema cultural. Había mucha gente que pensaba que lo que estaban viendo era un concierto en directo. ¿Qué pasó? Bueno, pues estaban viendo un grupo tocando en playback y la gente pensaba que era un concierto alive. Y algunos me decían que sonaba mejor que el directo. O sea, no, mejor, bueno, suena mejor que el disco, ¿no? Suena mejor que el CD, decían. Pues imagínate, con eso te voy a decir que cuando ves eso y piensas lo que ya conoces, Dublín, París, Viena, Budapest, dices tú, ¿dónde estamos? Aldo, ¿usted tiene experiencia de otras ciudades europeas? No. Pero sí información. Sí, tengo información, sí, bueno, lógicamente, pero es lo que decía Frank, las ciudades sí se nutren pues justamente de actividades culturales. La música es una de las actividades culturales más importantes que hay. Entonces, hablando del caso nuestro de la zona del Oviedo Antiguo, pues yo creo que por el día hay que generar actividades en las terrazas para que el pequeño comercio también pueda subsistir. La gente en la calle da vida y la gente en la calle es la que entra en las tiendas a comprar, en la que va a la pequeña tienda de ultramarinos. Y por la noche pues hay otras actividades también que generan vida al barrio. Yo el barrio lo conocí en épocas muy negras, muy oscuras, en las cuales daba pavor cruzar las calles del Oviedo Antiguo. Entonces, claro, planteamientos como echar a la gente de la calle pues llevan a la desertización de la zona y se puede convertir en otro gueto como ya fue en otros tiempos. Entonces nosotros por eso pensamos que el barrio tiene que tener vida. Como sucedió, por ejemplo, en Gijón, encima de Villa. Sí. Es que, claro, a veces es una cuerda muy fina la que hay que pasar y de decir vamos a prohibir, vamos a quitar, vamos a no sé qué, porque los vecinos les molestamos. Hay que conjugar un poco la vida del vecindario con la vida de la actividad del barrio, porque al vecino le interesa vivir en un barrio que tenga vida, que sea alegre, que pueda salir a la calle, que pueda hablar con la gente. No le interesa vivir en un sitio como el Oviedo Antiguo, que si se desertiza entero, pues entonces se convierte en un barrio triste. Y nosotros abogamos siempre por todo tipo de actividades en la calle, además. Todo lo que hicimos, generamos actuaciones en la calle y estamos dispuestos a traer grupos de teatro, malabares, cosas que den vida en realidad, porque un barrio sin vida pues no tiene mucho sentido. Y de hecho el otro día publicaban en un periódico que los vecinos del Oviedo Antiguo estaban a gusto de vivir en el Oviedo Antiguo, que era muy curioso. Era la primera entrevista que veía yo que era un poco positiva, porque cada vez que se habla del Oviedo Antiguo da la sensación de que es un sitio donde todo es negro y todo es malo, y no es así. Y el otro día me resultó curioso que un periódico dijera, bueno, pues los vecinos están a gusto en el Oviedo Antiguo. Tienen algunos problemas los fines de semana con el tema pues, del botellón, temas muy puntuales que hay que solucionar. No quiere decir que no haya problemas que solucionar, siempre los hay. Pero vamos a solucionarlos con un talante un poco positivo, no con el talante de la prohibición, no, hay otras maneras de... Nosotros procuramos hacer campañas pues un poco de conciencia de la gente. Hablamos con el ayuntamiento de ver la manera de poner en plazas placas informativas del sitio que es para que la gente lo deje como estaba. Plaza del Paraguas, pues bueno, que no queden allí restos. Incluso propusimos al ayuntamiento el otro día que en horas puntuales y días puntuales de aglomeración de gente se colocaran contenedores. Porque claro, luego decimos, no, es que lo dejan todo tirado, pero es que en el Oviedo Antiguo no hay papeleras. Entonces, claro, no hay papeleras, no hay contenedores, los chavales no se van a llevar las bebidas para casa. Entonces, claro, una de las soluciones para mantenerlo limpio pues es poner urinarios. Claro, la solución de multar al que mea es un poco más agresiva, pero no me parece que sea práctica, porque el que mea va a esperar a que no haya ningún guardia para seguir meando. O sea, entonces, lo que interesa es que el que mee se conciencie de que no mea en la calle, que mea en casa o que tiene un urinario para hacerlo.
Es un poco la idea de nuestra asociación, vamos. El que sí tiene experiencia, porque es uno de nuestros músicos más internacionales, ya no vamos a hablar de la Odisea Espacial en homenaje a David Bowie, es don Jorge Otero. Yo recuerdo que hace tiempo, en su blog, habló de una actuación que usted tuvo en la granja del tristemente desaparecido Levon Helm, el baterista de The Band. Y usted destacaba en el blog lo bien que controlan los músicos americanos el volumen de sus instrumentos. ¿No es verdad que en España sus colegas enseguida se apuntan a eso de súbeme más, que no me oigo, a ver quién toca más alto, por no hablar de las reticencias a amortiguar el sonido de la batería? Hombre, puede haber habido un poco de eso en la historia, pero es que yo creo que últimamente, en los últimos años, realmente ha habido mucho avance en cuanto a la calidad y tamaño de los equipos de sonido. Suenan mejor, los altavoces son más pequeños, hay baterías más pequeñas, las baterías electrónicas también han mejorado mucho y eso es una cosa que te puede reducir mucho el volumen, porque al fin y al cabo tiene un mando que yo creo que por lo menos los músicos que nos gusta tocar y que trabajamos y que queremos trabajar en donde se trabaja, pues eso no son solo en los teatros, no son solo... O sea, hay que poder tocar en los bares, es una cosa que nos gusta, sabemos que hay que hacerlo bien. Entonces, ¿cómo se amortigua el sonido de una batería acústica? ¿Se puede? hay que tocar muy bien para darle más suave, eso te lo puede hacer cualquier batería experimentado. El problema es que, claro, pues si metes a un grupo principiante que acaban de aprender a tocar, que tiene un equipo malo en un sitio que encima está mal insonorizado, a una hora intempestiva, pues claro, eso es una receta para un problema, pero eso como cualquier otro tipo de actividad de lo que quieras. Y probablemente meen fuera. Seguro. Es que me estaba ya llegando toda la imagen, ¿no? Sí, Igual. sí. Porque... Sin embargo, pues eso, un grupo más experimentado, un local que tiene una tradición de hacer conciertos y que, pues eso, los músicos han aprendido a tocar, hablando siempre de música, eso, pues estamos hablando de rock, porque estamos hablando de un violonchelo, pues suena lo que suena, pero es un poco más suave si hace falta, ¿no? Yo creo que no son problemas insalvables y creo que entre los músicos que llevamos más tiempo, somos un poco más profesionales, tenemos claro que hay que seguir tocando y si para seguir tocando hay que llevar pequeña percusión en vez de una batería, lo vamos a hacer. Nosotros en el local no está permitida la batería. Diga el nombre de su local, hombre, por Dios. Cabeleño. En Cabeleño no entra batería, la clásica. Entran siempre, pues cuando viene el percusionista, viene siempre un juego de percusión diferente, adaptado y no pasa nada. Y bajo, pues bajo acústico, no pasa nada. O sea, se puede controlar perfectamente. Lo mismo que controlar los horarios. Es una cosa que estamos en la Asociación de Músicos de Oviedo, ese es uno de los objetivos, que es acostumbrar a la gente a que los conciertos se hagan, adelantarlos, que los conciertos sean mucho antes, no a horas a las 11 de la noche, y sabemos perfectamente que un concierto a las 8 de la tarde es un éxito, porque muchísima gente puede ir, y ahora como la mayoría ya pasamos la cincuentena... ¿Es mejor programar un concierto a las 8 que a las 11? Yo creo que ahora mismo, por el tipo de público, es mucho más... primero que es mucho mejor para todos, sobre todo para los que trabajamos en hostelería, pero para los músicos también. ¿Por qué hay que acabar un concierto a la 1 de la mañana? A las 8 de la tarde puede venir todo el mundo. Eso sí que sería un objetivo que la Asociación de Músicos sería un éxito rotundo, ¿no? Yo te adelanto, sí, en primicia, pero estamos trabajando en una propuesta primero por la puntualidad de los conciertos, es decir, que la gente cuando vea anunciada una cosa sepa que es a esa hora y no a otra, no una hora más tarde, y pueda hacer sus planes, pueda cenar, pueda lo que sea. Como un primer paso, para eso que comentaba Frank, que decir, bueno, pues si vamos bajando un poco más, empezando la hora de inicio o adaptándolo para que se pueda incluso hacer antes de la hora de la cena y que la gente vea, pues me veo un concierto y luego me voy a cenar, ¿no? Sin la incertidumbre de, bueno, es que aquí pone que empieza a tal hora, pero es que la última vez que ponían eso empezó 2 horas más tarde. Eso queremos acabar con ello. Y eso también es calidad de vida para todos, para el vecino, para el hostelero y para el músico. Sí, bueno, viendo un poco cómo se desarrollan estos acontecimientos, está claro que avanzamos mucho todos, tanto músicos como vecinos, los vecinos que por lo menos creemos en el diálogo, en aunar posturas, y la única forma de que las cosas funcionen pues es esta, como se está viendo aquí, en que los músicos están dispuestos a ceder en sus cosas que saben que molestan o que tal. Entonces es la única manera de que, adelantando conciertos, locales insonorizados,
los vecinos no tienen por qué tener quejas sobre el problema de sueño, porque no lo va a haber. Esa es la idea. La idea no es estar siempre sobre la prohibición, es estar sobre llegar a acuerdos y decir, bien, vamos a adelantar los conciertos, vamos a funcionar de esta manera, vamos a tocar solamente en locales que reúnan las condiciones, que eso es importante, que los propios músicos solamente actúen en locales que vean que reúnen las condiciones. Y vamos a intentar que se respeten los aforos. Esos son los únicos problemas que trae un concierto. Lo demás está dentro de la ley, con lo cual, pues bueno. Jorge Otero, la plataforma por la música en directo en Asturias, a la que usted representa, lleva solo unos meses funcionando y, entre otras acciones, han pedido el apoyo de los ciudadanos a través de Internet, de la plataforma change.org, corríjame si me equivoco. ¿Qué respuesta han tenido? Bueno, esa petición, que partió precisamente del problema de una denuncia que hubo en el Cabeleño, el local de Frankie, fue apoyada por unas 15.000 personas. Entonces, tenemos claro que la gente entendió que era absurdo lo que llevamos comentando, que se pudiera poner música grabada y no en directo. Eso fue, digamos, la chispa que prendió pues una serie de... Ya llevaban funcionando la Caja de Músicos en Gijón, en Oviedo justo se estaba constituyendo la Asociación de Músicos, nos constituimos en plataforma y tuvimos ocasión también de trabajar desde Oviedo, desde Gijón, desde más sitios y hablar con más colectivos, con hosteleros de Gascona, por ejemplo, porque con la ley en la mano tampoco se podían hacer los cantares de Chigre que estaban haciendo y una serie de cosas que entran en eso totalmente en el absurdo. Yo creo que hay una actitud muy positiva por parte de todos y bueno, y que no se debería ver empañada pues porque alguna persona concreta, alguna asociación de vecinos muy concreta no lo haya entendido y no se haya querido sentar con nosotros a que se lo explicáramos, y que los músicos somos vecinos también. Desde luego ya es un éxito que los músicos de toda Asturias hagan un frente común, y a raíz de eso le quiero preguntar, ¿han podido palpar en la calle lo que opinan los asturianos? Yo creo que los asturianos desconocen bastante la música que se hace aquí. Yo creo que es una especie de valor cultural totalmente oculto. O sea, todo el mundo sabe que aquí se come de maravilla, paraíso natural, la sidra, lo que quieras, y la música resulta un poco más como ajena. Yo creo que es una cosa que tenemos que luchar por cambiar, y bueno, y no es culpa de nadie, es un trabajo que tienen que hacer los músicos, pero sí que yo creo que hay mucha gente que se sorprendería de la calidad musical, variedad musical, todos los estilos que hay, lo bien que toca la gente, y bueno, es un valor cultural a reivindicar en Asturias. El señor Delgado. Totalmente de acuerdo. Los locales, precisamente los locales de hostelería, hasta ahora, fueron precisamente los únicos espacios donde podían los músicos tocar. O sea que lo que estamos ahora mismo es, yo creo que con lo que acaba de decir Jorge y con la propuesta que lanzamos desde los locales para poder sacar adelante esos pequeños escenarios donde se pueden formar los músicos, yo creo que tenemos un futuro bastante interesante en Oviedo. Yo no quiero finalizar esta charla sin mencionar un tema que me parece interesante, y es el de la importancia económica de la música en directo. Según datos de la Asociación de Promotores Musicales, en 2015, el sector de los conciertos encadenó el segundo año consecutivo de ganancias al facturar un 12% más que en 2014, pese al tramo, el más alto de IVA, que tributan las entradas. ¿Este resurgir de la música en directo o esta salvación de la música en directo frente al disco les merece alguna reflexión? La pena es que está muy focalizado en los grandes conciertos con entradas muy caras. Al fin y al cabo cada vez que viene gira Bruce Springsteen, las GAE ese año ingresa más que cualquier otro año que no viene. Y las cifras esas realmente vienen de los conciertos más grandes. A ver si hay un problema ahí de educación, enlaza con lo que decíamos antes. A ver si la gente se va dando cuenta que el concierto no es esa cosa que ves una vez al año en un estadio rodeado de 50.000 personas, sino que es una cosa que podrías ver todas las semanas en un sitio pequeño o mediano o grande, pero bueno, que está ahí, que la música y la fama pueden coincidir o no. Y parece que ahora últimamente es más importante que sea un músico famoso que un músico bueno. Señor Balbuena. Bueno, opino más o menos lo que dijo él, porque realmente él está en el tema y conoce más ese tema que yo. Yo realmente, pues,
de tema musical, de andar por casa, lo justo. Es que lo que no se ve es la industria. Es una industria. Es una industria, es igual que estuviésemos hablando de otro tipo. Ahora mismo, el turismo, es un tipo de industria. La música es otro apartado que puede generar muchísimo. Los locales, los grupos, los conciertos, todo eso es una cosa que hay que trabajar. Y es lo que no se ve. Y nos cuesta menos, entre comillas, nos cuesta no de dinero sino de esfuerzo, ir a ver a AC/DC que al grupo que toca a la vuelta de la esquina o a 2 manzanas de nuestra casa. Eso lo hablamos muchas veces, Jorge y yo. ¿Por qué cuesta tanto? Ya no te digo pagar una entrada de 5 euros, sino pagar el aumento de 1 euro de la consumición para ver a un grupo, grupos buenísimos. Y nadie rechista por pagar hasta 100 euros por ver a tal o a grupo. ¿Sí? ¿Por qué los conciertos en filarmónica, en cualquier sitio, en cualquier teatro, te pones a contar y cuando dicen hemos pasado de 100 personas, es un éxito? ¿Por qué? Pues lo que estábamos hablando es un tema también cultural, pero la gente lo que no ve, y lo que no ve el gobierno, es que esto es una industria que en países como Inglaterra lo conocen muy bien. Y precisamente en Inglaterra, yo no sé exactamente los datos, pero el Producto Interior Bruto es procede de la industria musical. Sí, sí, sí. Y además eso que es una cosa turística. A ver, los turistas vienen a Asturias, fantástico. Llueve, ¿qué hacemos? Una vez que has visitado el Museo de Bellas Artes, pensando en Oviedo, ¿no? Y una serie de cosas más, pues al final estaría muy bien una oferta musical en los locales pequeños que lo complementara. O alguien me dice un día, oye, ¿dónde podemos ver música asturiana? Pues lo siento, eso no existe. O sea, igual tienes suerte de ver a un gaitero el domingo paseando por ahí. Por el Fontán. Pero realmente es algo que no existe. Tú no te imaginas, sin embargo, que alguien vaya, no sé, a Granada y le diga, ¿puedo ver un concierto de flamenco, aunque sea para turistas? Pues por supuesto. Aquí tienes los que... Y aquí eso nos falla. Y luego además es que la industria de música no es el grupo y el bar, es el profesor de música, la tienda de instrumentos, el diseñador gráfico que hace los carteles, el fotógrafo que fotografía, el programador que hace la página web, los equipos de sonido, los equipos de sonido, o sea, el personal de producción, hay las cámaras, un montón de cosas alrededor y bueno, y de gente que vive aquí, que hace su trabajo y se le podía dar un poco más de valor eso como industria. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué opina el representante de los bares? ¿Qué se puede hacer para potenciar la música? En este caso, la música asturiana en directo. Para empezar, que nos dejen trabajar. Si le parece poco. Vale. Eso ya para empezar. Vale. Parece que va a cambiar la ley. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, pues seguir haciendo lo que llevamos haciendo, yo por lo menos casi 30 años, que es programar todas las semanas conciertos, mantener viva las jam session para que los músicos puedan sin ningún problema estar tocando en el local a horas normales y por lo demás hay eso ya desde un bar. Imagínate tú si fuesen 100 bares o 100 locales, imagínate tú después el Ayuntamiento de Oviedo, el de Gijón, pues una programación amplia donde los grupos locales puedan acceder a espacios públicos, como puede ser el Teatro Jovianos o el Teatro Filarmónica, gratuitamente, no pagando un dineral. Y después, claro, apoyar a los músicos, pues es la mejor forma de apoyar a los músicos es esa, facilitando espacios. Y después, bueno, estáis vosotros, ¿no? Para estar ahí dando información constante de todo lo que ocurre. Estamos llegando al final de nuestro tiempo. Les invito a una última reflexión, a un último apunte breve. Empezamos por Waldo Balbuena. Bueno, pues sí, más o menos recoger un poco todo lo dicho, que bueno, nosotros como vecinos lo único que podemos pedir es que se cumpla la normativa de insonorización de locales, que los músicos tengan su responsabilidad, que haya calidad en el producto, que es muy importante esto que apuntaban, de que a mayor calidad siempre va a ser bueno para todos en general, porque bueno, va a haber más responsabilidad. Adelantar los horarios de los conciertos es una medida, me parece muy interesante, que los conciertos finalicen antes de medianoche para que bueno, pues los vecinos se puedan decir
que el vecindario vea un poco que los propios músicos y los propios dueños de los locales están en el problema y no están en los barrios para molestar, no están intentando molestar ni perjudicar a nadie, sino que están intentando convivir con todo el mundo y que se beneficie pues el propio barrio. Es la idea que yo creo que deberíamos de sacar un poco de esta reunión. Frankie Delgado. Bueno, después de todo lo que se habló, pues igual darle las gracias al Principado por habernos escuchado y especialmente a Rafael Abril, el director de Interior de Justicia, que nos escuchó y hizo todo lo posible para cambiar una ley de espectáculos que es absurda y obsoleta. Señor Otero. Yo creo que con que quede claro que la música no es algo peligroso que deba ser perseguido ni controlado especialmente y que se hable más de música como cultura, como turismo y como un valor que como un problema o como relacionado con el ruido, pues ya nos conformamos. Pues llegamos al final de nuestro tiempo. Jorge Otero, miembro de la Plataforma por la Música en Directo en Asturias, Frankie Delgado, hostelero y presidente de la Asociación Les Cuestes, y Waldo Balbuena, de la Asociación de Vecinos Oviedo Redondo. Muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación de esa Asturias Televisión. A todos ustedes ya saben, les espero de aquí en 7 días en Asturias es Noticia. Buenas noches.